¿Qué tal? Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana, que toca esta semana para el 27 de enero del 2024. Toca ya la lección número 4. El título es El Señor oye y salva. Acompáñeme al estudio. Voy a proyectar ahí la lección y podamos ir, si usted tiene su lección, ir contestando en los espacios que están ahí de las preguntas. Yo les daré algunas respuestas sugerentes. Usted, a través del estudio que usted tenga en su escuela sabática, también usted puede ir aportando algunas ideas, algunas respuestas prácticas para esta semana. Ok, vamos entonces a pedir la bendición de Dios y leeremos entonces día por día la escuela sabática. Bienvenido. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra y en el estudio de la escuela sabática de esta semana. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título ahí está apareciendo en la pantalla, es El Señor oye y salva. Qué interesante título para esta semana que nos va a ayudar a comprender que siempre Dios está pendiente de cada ser humano que pide auxilio y también salva. Ese es el Dios que vamos a estudiar en el transcurso de esta semana. El texto es: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Es una promesa garantizada para los justos, aquellos que aceptan la justicia de Cristo. Claman y Dios los libra, los escucha, los libra del pecado, de las culpas, de las cargas y de tantos problemas que hay en el ser humano. Así que del día sábado, en la introducción, es que debemos recordar que ahí aparece que dice que Dios está cerca de su pueblo todo el tiempo, cerca de su creación, porque él mismo dijo también, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que recordar claramente que Dios está cerca de cada ser humano. Es la introducción del día sábado por la tarde, por la noche, es lo que nos lleva. Entonces pasamos entonces al domingo. El domingo 21 de enero, lección 4, el domingo 21 de enero. Ahí aparece y vamos a contestar. Si usted tiene su lección, agarre usted su lápiz, su pluma y ponga ahí las ideas que yo le voy a sugerir y usted puede tener algunas otras respuestas. Recuerden que es amplia la respuesta y Dios nos ilumina cuando nosotros pedimos la dirección de Dios. Entonces dice: no fueron encubiertos de ti mis huesos. Es decir, nada podemos escondernos de Dios, aún los huesos, nada puede esconderse del Señor. Entonces, Salmo 139, ahí está el texto que aparece ahí. La pregunta es: ¿cómo describe poéticamente el poder? El poder, en Salmo 139, 1 al 18, no lo vamos a leer todo, pero vamos a sacar unas lecciones allí muy interesantes. Y la bondad de Dios, es decir, la presencia, la bondad de Dios. ¿Qué dice de la grandeza de Dios acerca de sus promesas? Son varias preguntas que nos piden allí, nos pide la lección de escribir. Y entonces usted puede tener la oportunidad también ahí de describir. Yo tengo algunas, pero usted puede tener más. Entonces, pero vamos a leer qué dice el Salmo 139, 1 al 18. Este Salmo 139, 1 al 18, dice, por ejemplo, voy a leerle el versículo 1, Jehová, tú me has examinado. Este es interesante, él conoce, el salmista dice, tú me examinas. Voy a sacar otro en el versículo 2, has conocido mi sentar. Examina, te conoce. Entonces, voy a leer el versículo 3, dice,
escudriñado. O sea, hay varios verbos que ya vimos aquí. Escudriñado, dice, me has entendido, me has escudriñado. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice el versículo 7, ahora dice, tú eres tan grande, tan maravilloso, que me escudriñas, que conoces. Por lo tanto, el versículo 7 dice, y ahí está describiendo, vamos a describir el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí está describiendo el poder de Dios poéticamente. Es decir, si subo al cielo, mira, es como decir, bueno, allá estás tú. Y vean lo que dice, poéticamente describe ahí. Y dice, si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Está describiendo poéticamente el poder de Dios. Así que usted puede escribir ahí algunas palabras: examinado, conocido, entendido, y aún describe que en lo más alto que tú puedas estar, subir de los montes, Dios está ahí. Es decir, una montaña muy alta donde el ser humano no puede subir, ahí está Dios. Es interesante. Entonces, ahí se está describiendo también ese poder de Dios. Ahora, en el Salmo 139, en el Salmo 139, del 7 al 12, describe también su bondad, es decir, que no nos abandona para nada. Y del Salmo 139, 13 al 18 dice, porque tú formaste mis entrañas, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Ahí describe qué maravillosas son tus obras desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, ahí usted puede describir todo lo que hemos visto del poder de Dios, de cómo examina. Es como una radiografía, pues queda bien chiquito la radiografía cuando te toman y aparece ahí una tomografía. Pero un Dios es mucho más que una tomografía. Entonces, así se describe poéticamente el poder de Dios. Entonces, ¿y dónde me puedo ir? Y finalmente, sus promesas de qué, porque somos creados, venimos de las manos del Señor. Ahí usted puede escribir, porque al final, ahí en la lección, en la parte de ahí del comentario que usted está ahí viendo, dice, el conocimiento que Dios tiene del salmista es tan grande y único que ni siquiera el vientre de su madre podría ocultarlo de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Nada puede ocultarlo del Señor. Esta maravillosa verdad de que Dios nos conoce íntimamente no debe de asustarnos, sino que al contrario debe darnos gusto, alegría, porque Él conoce tu dolor, conoce tus pensamientos, conoce tus debilidades, conoce tus fortalezas. Y esto nos debe dar fuerza porque Él nos puede ayudar. Por eso el salmista menciona, Señor, tú me examinas, tú me conoces, tú eres poderoso, tu promesa es grande, es maravilloso y tu presencia siempre está con nosotros. Interesante la parte del día domingo, así que espero que usted ya haya escrito algo allí de este pequeño comentario. Usted puede ir más profundo, puede investigar aún más, pero ¿en qué te ayuda esto? ¿En qué me ayuda el día domingo? En que Dios me conoce tanto, 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 mis lágrimas, todo, mi mente y nada está encubierto delante de Él. Por lo tanto, yo puedo ir con toda confianza y con toda seguridad. Vamos a pasar al martes, lunes 22 de enero. Ok, vamos a leer ahora, nos marca otro salmo. Inmediatamente dice la seguridad del cuidado de Dios. Dice la seguridad del cuidado de Dios, seguridad, o sea, es el título que aparece ahí en la lección. Entonces, ¿qué vamos a escribir en esas dos renglones que están ahí? No dan abasto esos dos renglones para escribir, pero vamos a escribir algunas cosas que podamos encontrar de los salmos. Lee Salmo 41 al 13, es un salmo maravilloso y lo voy a leer. Y dice 41 al 3, dice así. Entonces usted tenga listo su pluma para poder escribir y describir ahí. Dice
¿Cómo interviene Dios en nuestros asuntos cotidianos? Una pregunta. ¿Cómo interviene Dios en el asunto cotidiano de usted, de su vida diaria? ¿Cómo Dios interviene? Bueno, vamos a leer Salmo 41 al 3. Lo voy a leer del 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí vaya teniendo ya la idea para escribir. Ahí, usted lee el pasaje y ya va analizando la idea que usted va a escribir, cómo interviene Dios. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y dice, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, al leer esto usted está pensando en la pregunta. Por eso está marcando ahí el texto, cuál es el que... y vamos a ver el 50-15 rapidito para que usted tenga la idea. 50-15 dice así, miren, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La vida cotidiana, todos tenemos problemas. Todos en la vida cotidiana se nos presenta algún asunto difícil. Pero noten lo que dice, cómo interviene Dios. Hay muchas cosas que usted puede escribir ahí que no alcanza. Porque también Salmo 55:22 dice así. Voy a leer Salmo 55:22. Dice, echad sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Todos estos textos, de ahí sacamos entonces, usted saque su conclusión. Yo le puse ahí, cómo interviene en los asuntos, cómo interviene Dios en nuestros asuntos cotidianos. Número 1, escucha. Número 2, libera. Número 3, te da cántico de alabanza en medio de las pruebas. Número 4, te sostiene. Todos los días necesitamos que alguien nos sostenga. Todos los días necesitamos que alguien nos libere, que alguien nos escuche. De esa forma Dios interviene para salvar y ayudar al ser humano. Si usted analiza ahí el texto, hay varias cositas que ahí Salmo 121 por su parte celebra el poder creador en la vida de lo que es fiel. Este poder incluye, ahí menciona, anexa más la lección. Por eso digo que no da esos 2 rengloncitos para escribir. Pero lo que usted ha leído acerca de estos textos, piense y diga, bueno, en mi vida cotidiana, ¿cómo interviene? Usted ahí ponga con liberación. ¿Cómo le ha ayudado a usted pues el Señor? ¿En qué momento? Usted póngalo ahí. Ahí miren. Ahí está en el 1, ahí en la lección, ahí aparece en el 1, dice, no dejará que tu pie resbale, Él te va a sostener, te va a sostener, te va a sostener. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces dice, el Señor es tu sombra, Él está allí. ¿Qué más? La protección de Dios. O sea, yo sé que todos pasamos momentos duros en la vida cotidiana de enfermedad, de tristeza, de dolor. Él nos va a sostener. Yo lo he visto en mi vida propia muy personal. Te sostiene, te da fuerza, te da... Y recuerden, bueno, mi padre falleció hace el 15 de diciembre, lo sepultamos el 16 de diciembre. Y miren, quiero comentarle algo. Cuando ya estamos sepultando a mi papá, yo empecé a cantar con los hermanos himnos maravillosos, hermosos. Al final, Dios me dio la fuerza para cerrar con un sermón donde no salieron mis lágrimas, ni mi voz se apagó. Al contrario, yo sentí que el Espíritu Santo llegó a muchas personas, incluyendo uno de los personajes que llegó a acompañar por asuntos de amistad con mis hermanas. Dijo, yo nunca había estado en un sepelio y haber escuchado este mensaje tan poderoso de alguien que está enterrando a su papá. Eso es impresionante. Y él dijo así, voy a empezar a buscar a Dios y a cambiar mi vida y buscar esa fe que ellos tienen, que en ese sepelio nunca había estado.
donde se alaba, donde se siente la presencia de Dios y la seguridad. Pues así es cotidianamente, querido hermano. Esto es maravilloso. Dios nos sostiene en los momentos duros. Así que usted puede escribir ahí en su lección y compartirlo. Si usted es maestro de escuela sabática, hágalo entonces. Entonces seguimos entonces con la... Vamos adelante. Aquí tengo la lección, pero está proyectado aquí también. Vamos con el martes. El martes dice... El Señor es un refugio en la adversidad. Bueno, ¿qué vamos a escribir el martes? Pues en base a los salmos. Salmos 117 dice la pregunta, ¿qué hace el salmista en tiempos difíciles? ¿Qué hace él en tiempos difíciles? ¿Qué hago yo en tiempos difíciles? ¿En qué me va a ayudar lo que al salmista le ayudó en tiempos difíciles? Pues vamos a ver qué hizo él y qué podemos hacer nosotros ahora y lo vamos a descubrir ahí, lo vamos a escribir. ¿Qué hace Dios en tiempos difíciles? También usted pasa en tiempo difícil y yo creo que lo está pasando en este momento. Tiempos difíciles, adversidades, pero hay algo que es nuestro refugio. Voy a leer el Salmos 17. Salmo 17, vamos a ver qué dice Salmo 17. Es muy conocido el Salmo 17 porque dice el versículo del 7 al 9, dice, y lo tengo aquí subrayado, muestra tus maravillas, misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, dice allí, voy dice el 8 al 9, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. ¿Qué hace el salmista ahí? Guárdame, aquí guárdame como a la niña de tus ojos, Señor. Escóndeme. Eso es lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él anhela, lo que Él desea. Usted puede escribir ahí, guárdame, escóndeme, confía en Dios, en sus promesas, aún en los momentos difíciles. ¿Saben que el Salmo 31 es otro de los maravillosos salmos? 31, voy a leer el versículo, el 31 del 1 al 3. Mire lo que dice ahí. 31, 1 al 3. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. ¿Qué hace? No me confundas, Señor. Quiero confiar en tu palabra. Entonces dice, líbrame en tu justicia, inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. El versículo, dice el versículo 7, dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Es lo que hace David, el salmista. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Con esa seguridad de decir, Señor, guárdame, cuídame, protégeme. Estoy solo, estoy débil, tú me sostienes. Hay muchas cosas que usted puede escribir ahí. En Dios confío. Te escriba ahí, guárdeme, escóndeme, muéstrame tu gloria, confío en Dios, escóndeme en tus alas, tú eres mi roca, tú eres mi refugio. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en los momentos duros. ¿Cuáles son los momentos duros? Hay muchos, enfermedad, problemas en la familia, problemas de deuda, problemas en los hijos, problemas espirituales, Señor, mi vida, problemas de drogadicción, de algún vicio, Señor. Señor, dile, escóndeme en ti, no puedo, sé tú mi refugio, porque si tú no eres mi refugio, me muero, entonces me destruye. Y por eso dice el salmista de David, dice, tú eres mi refugio. Tú eres, que dice, mi fortaleza. Ahí lo dice la lección. Ahí está la lección. Tú eres mi fortaleza. ¿A dónde voy? Tú eres el único, dice el salmista. Habla de seguridad, de que podemos encontrar en el abrigo, en la sombra del Omnipotente, en su gracia, bajo su divina. Es nuestra defensa, es nuestra habitación. ¿Cuántas imágenes, cuántas formas nos muestra David para que tú y yo confiemos como Él lo hizo en el tiempo en que Él vivió? Vaya que Él lo necesitó también, viviendo perseguido, odiado, y Dios siempre lo protegió.
Entonces tú y yo podemos aprender de esto también. Qué maravilloso, ¿verdad? Tal vez tú no estás perseguido como David, te van a matar y todo, pero a veces te persigue el vicio, te persigue las deudas, te persiguen los problemas familiares. Guárdame, dile, Señor Todopoderoso. Vamos a seguir en la parte de abajo, dice Salmo, dice, ¿qué imagen se utiliza aquí? ¿Y qué revela? Ahí en estos textos que menciona ahí hay una imagen, hay una figura, hay un ejemplo de cómo Dios quiere mostrarnos. Dios usa los medios, la naturaleza, otras cosas para que entendamos cómo Él nos ama. Entonces voy a leer el versículo 17 de Salmo 17:8. Mire lo que dice aquí, mire el 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahí está, las alas. Ustedes saben que y lo que habla también Mateo 23:27, habla de una gallina. Una gallina que los pollitos van y se esconden cuando ven un peligro, se esconden debajo de las alas de la gallina. O cuando está lloviendo, cuando hace frío, los pollitos se meten ahí. Y Jesús usó cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Entonces, ¿qué imagen usa el Señor? Una imagen práctica de la naturaleza, sencilla, diciendo, así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, yo quiero cubrirte con mis alas, con mi poder, con mi protección. ¿Cuáles son las alas de Dios? Su justicia, su amor, su misericordia, su salvación. Esas son sus alas, así como la gallina, así como el ave, así como ellos cubren a sus pequeñitos, así Dios te quiere cubrir. ¡Qué lección maravillosa del martes! Vamos con el miércoles ahora. Vamos con el miércoles rapidito, el tiempo se nos pasa, es interesante. Usted puede ir analizando más y más acerca de este texto. Y así que entonces vamos con el defensor y libertador. Entonces voy a ver, dice ahí, lee primero de Corintios 10, 1 al 4. ¿Cómo describe Pablo la historia del Éxodo? ¿Qué lección espiritual busca enseñar aquí? El apóstol Pablo recuerda esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el Éxodo. Es claro, es sencillo, quedó escrito y él sabía porque era un lector de la palabra de Dios. Y él al leerlo, entonces él se da cuenta de lo maravilloso que es Dios y él lo recita o lo recuerda inspirado por el Espíritu Santo. Primero de Corintios 10, 1 al 4. Miren lo que dice aquí. Primero de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando de los israelitas cuando salieron de Egipto. Y noten a qué aparece ahí. Estuvieron en la nube. Y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahí está. ¿Quién es que estuvo allá? Cristo. La nube era una protección para el pueblo. En el día los conducía, los guiaba en el camino. En la noche los alumbraba Cristo. Y el que les dio agua fue de la roca, que Cristo es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cómo describe? Describe que el pueblo del Señor de aquel tiempo estuvo bajo la protección de Dios y de Cristo. Porque finalmente la roca es Cristo. Así que, mis hermanos, ese es el proceso que Él está expresando y la lección que Él está enseñando. Así como guió al pueblo, el Señor seguirá guiando a este pueblo hasta la Canaán celestial, con la plena seguridad que Él va delante de su pueblo, delante de su iglesia, conduciéndolo hacia una victoria segura. Salmo 114,
¿Cómo describe poéticamente aquí la liberación divina del pueblo de Israel de Egipto? O sea, la liberación también aquí aparece en Salmo 114. Vamos a ver algunos, vamos a escribir algo ahí. También por eso están las dos rayitas, aunque no alcanzan para escribir más. Pero vamos a ver 114. Habla acerca, miren, cómo describe poéticamente, o sea, de forma poética, de forma hermosa, de ejemplar para aquí la liberación del pueblo de Dios. Muy bien, dice ahí, el Salmo 114 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué estuviste, oh mar, que fuiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Número 7, a la presencia de Jehová temblaba la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, la cual se cambió de peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Ahí está, miren, poéticamente dice, hasta los montes, hasta los ríos temblaron, para describir el poder y la grandeza de Dios. Ahí usted escriba, aún la naturaleza, escribe usted, aún la naturaleza ve el poder de Dios, aún la naturaleza le obedece, aún la naturaleza se somete a Dios, porque Dios es defensor y es libertador. Y todo lo que Él ordena con tal de librar al hombre, a la humanidad, aún hace que la naturaleza obedezca. Ahí usted escriba. ¿Por qué? Miren, el Espíritu Santo, en la parte de abajo de la lección, más abajito dice, el espíritu de Salmo 114 queda plasmado en el hecho de que Jesús calmó la tormenta del mar y proclamó que la iglesia no tiene nada que temer porque Él ha vencido al mundo. Aún con tal de proteger al hombre, la naturaleza se calma ante el inmenso poder de Jehová de los ejércitos. Ahí usted subraya eso también. Si usted es maestro de escuela sabática, ¿qué lección le va a enseñar a sus alumnos? Pues lo mismo, que en este tiempo Él es nuestro defensor y Él usará todos los medios necesarios para darte paz, para darte redención, para darte seguridad y para darte la victoria. Maravilloso del día miércoles. Vamos con el jueves inmediatamente. Ahí también dice, ayuda desde el santuario. Muy bien, entonces dice, lee Salmos 3, 4, 14, 7, 21 al 7. ¿Y de dónde procede la ayuda de estos pasajes? Aquí al leer esto, está hablando del santuario, de dónde venían la ayuda, pues que era el santuario era símbolo. Vamos a ver Salmos 3, 4. Voy a leer Salmo 3, 4. Dice así, dice 3, 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz. Quiero agregar algo más aquí. Usa tu voz para clamar a Jehová. Normalmente le decimos a la persona, ore por mí, y usted no lo hace. Ore por mí y se confía que el pastor está orando por usted. No, use usted su voz. Úselo usted y así alguien más lo va a hacer por ti. Bendito sea el Señor. Pero dice él, con mi voz clamé a Jehová. ¿De dónde me respondió? De Sión, del santuario, de su trono. Ustedes recuerdan que el santuario que Dios mandó a construir, dijo, hazme un santuario, habitaré en medio de ellos, era símbolo de la presencia de Dios, el santuario. Por lo tanto, ahora, cuando ahí dice, con mi voz clamé desde el santuario, el tabernáculo era símbolo de protección, símbolo de salvación, porque ahí llegaba el pueblo a sacrificar, a adorar, ahí llegaba y se manifestaba la presencia de Dios. El santuario era símbolo de liberación, símbolo de protección, símbolo de perdón. Ahora, Dios está en su santuario
está en el cielo, en el santuario, y Él dice en Hebreos, vamos a leer, ahí está la lección, lo que Él hace por ti, por mí. Entonces, así como ellos clamaban a Dios, y dice Él, me contestó desde Sión, desde su santuario, Él lo sigue haciendo a través del tiempo, porque voy a leer el capítulo 20, 1 al 3. Vamos a ver qué dice Salmos 20, 1 al 3. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Jehová de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿De dónde venía la ayuda? Del santuario, de Sión. Sión significa el trono de Dios. Dios está en su santuario intercediendo por ti y por mí. Y esa ayuda viene desde allá, a través del poder del Espíritu Santo. Así como en el tiempo de Moisés, cuando estaba en el santuario y iban al día de la expiación o a poner el corderito, encontraban ayuda, encontraban perdón y regresaban a casa santificados. Y eso es interesante, la figura del santuario. Y entonces dice ahí, versículo 3 dice, hago memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Lo que está diciendo este Salmos. Muy bien, eso es lo que Él nos está enseñando. El refugio en el santuario, dice ahí la lección, supera la seguridad que ofrece cualquier otro lugar del mundo. No había otro lugar. El santuario era único, era especial. Por eso Dios mandó a los sacerdotes que hicieran todo conforme a Él había mandado. Nadie más podía cumplir otro oficio ahí más que los sacerdotes y los levitas. Entonces era tan interesante que ahí era el único lugar donde el israelita regresaba santificado, perdonado, liberado. Interesante. Ahora, el santuario está en el cielo y es el único lugar donde tú y yo podemos regresar santificados, perdonados. Refugio total. Por eso, para corroborar bien eso, para afianzar bien esto, está ahí en Hebreos capítulo 4, 15 y 16. Y ahí lo voy a leer porque ahí está en la lección, ahí está en letritas negras. Acompáñeme a la lectura, hablando la ayuda de dónde viene y qué necesitamos. Ahora, ¿qué quiere Dios que hagamos? Ven, lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora miren, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, hermanos. Acércate. Por eso dice, ¿en qué se parecen estos versículos a lo que describe el salmista acerca del santuario? Es la misma. Se parecen lo mismo. Porque acercaba al pueblo para encontrar perdón, para encontrar seguridad. Hoy el santuario en la tierra ya no existe. Pero existe el santuario celestial y el sacerdote es Cristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote, que Él se compadece de tus debilidades, pero es el único lugar donde tú y yo podemos encontrar salvación, es Cristo nuestro sacerdote. Y Él nos puede limpiar de todo pecado. Y ahora Él nos dice, acércate con toda confianza y con toda seguridad. No te quedes allí, acércate. ¿Quieres esa ayuda? ¿Quieres ayuda de salvación? ¿Quieres ayuda en tu familia? ¿Quieres restaurar tu vida? Acércate a Cristo con toda seguridad, con toda confianza. Él está en el santuario y te dice, acércate con confianza. Y es el mensaje del santuario que está ahora activo a través de Cristo. Y no es cualquier sacerdote, es Cristo nuestro Redentor. Qué maravillosa lección donde usted puede ahora ir con toda seguridad a Cristo. Muy bien. Ya llegamos al viernes, que es para estudiar y meditar. Muy bien, ¿qué meditamos? Los salmos fortalecen nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque ahí encontramos esas oraciones de alguien penitente, de alguien en tribulación, de cómo encuentra salvación, restauración. Entonces, tú y yo, para meditar,
Tú y yo estamos camino a a la Canaán celestial. Hay problemas, hay situaciones. Sin embargo, los salmos nos ayudan a mantenernos firmes en Dios. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que ganan mediante el talento, la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Es ahora, allá donde tú te encuentres, en tu cama, en tu hogar, en la soledad, clamando y pidiendo a Dios con toda seguridad. Entonces, eso es lo que podemos aprender a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza. ¿Cómo podemos desarrollar una confianza incondicional en Dios en todas las circunstancias? ¿Qué puede hacernos perder su confianza? ¿Por qué la confianza en Dios en los buenos momentos es crucial para aprender a confiar a Él también en los malos ratos? Porque en la vida enfrentamos malos ratos, buenos momentos, así que en todo momento podamos afianzarnos en las promesas maravillosas de Dios. Así que recuerde que en esta lección es tan interesante que dice que el Señor no solo te oye y dice, no, pues está bien. No, también está dispuesto a salvarte, darte redención y darte vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección y juntos estudiaremos aquí en este canal. Bendiciones.